antes de lo que era la política de participación popular, esas alcaldías estaban en una situación de abandono, es decir, habían pocos recursos, el municipio no tenía recursos propios. Antes de la participación popular, yo le cuento, el alcalde de una provincia, por decir, Clis, acá provincia Jordán, recibía su sueldo y era nombrada por el ministro de gobierno o del interior de esa época. Tenía un ítem para él y para una secretaria, que después no llegaba nunca para pagar a los empleados, ¿no? El pueblo era muy olvidado por sus autoridades, olvidado por las autoridades superiores. Teníamos las calles puros zanjones, que le llamamos. Si no se veía un desarrollo, no se veía el adelanto y había mucho conformismo, ¿no? En mi comunidad, es decir, en la comunidad de mi papá, a orillas del lago Titicaca, en San Cajahuira, no había presencia estatal, no había condiciones de vida más o menos dignas, había bastante pobreza y por eso la gente de ese lugar migró mayormente a otros lugares. Hacían antes puro de paja allá, como no había nada, ¿no? Y no había plata también, y iglesitas teníamos de paja, así escuelitas teníamos antes de puro de adobe, así puestos en el piso, ahí encima con maderita y encima de maderita sabemos pasar clases nosotros. Antes era pues como no había nada, solamente escuelita nomás había. Sí, había antes en el pueblo de Camata plaza así nomás que estaban llenos de vacas, llenos de chanchos, así animalitos. Más bien ahora ya hemos cambiado eso también, ya tenemos parquecitos. No tenía luz, ni tampoco ni camino carretero, ahora sí, ya hay todo. No conocíamos la energía eléctrica, no teníamos agua potable, no teníamos una carretera como ahora existe asfaltada. Los viajes se hacían en varias horas en camiones. Al llegar a La Paz nos llenábamos totalmente de polvo. Hasta que me vine a La Paz a acabar mi secundaria, no había llegado todavía ni la energía eléctrica ni la televisión. Solamente funcionábamos en comunicaciones con radiotransistores. Hasta el 20 de abril de 1994, en Bolivia, solo 24 municipios recibían recursos. Pasaron a ser 311, luego 314, después 327, luego 337. En 91, 92, Cobija era una ciudad extremadamente pequeña, calles de tierra, no teníamos casi nada de servicios básicos y definitivamente era muy complicado el pensar en una gestión pública municipal y mucho peor departamental. Sabemos antes de la participación popular, la gente no sabía para qué iba a pagar impuestos porque nadie lo miraba y nadie palpaba la administración de tal situación. Antes yo me acuerdo que para hacer cualquier gestión, cualquier obra, había que pedir permiso a la ciudad de La Paz. Cuando no teníamos la participación popular, teníamos muy poca infraestructura para el turismo. No habían hoteles, no habían transporte como hay ahora, no habían restaurantes, servicios, ¿no? Oficinas de turismo. Había un alcalde con 2 o 3 funcionarios, cero infraestructura, prácticamente si no conseguían. ¿Qué era el alcalde? Era una especie de gestor, ¿no? Para ir a tocar las puertas de las corporaciones de desarrollo en su momento, de los ministerios, porque en las poblaciones pequeñas prácticamente era inexistente. Tenían que esperar tal vez el milagro de que se produzca, la solicitud tenga consideración favorable y de acuerdo a ello captar recursos y desarrollar los programas para educación, para salud y para otras cosas más.
se acerca el poder político al ciudadano, y no solamente eso, sino que a través de la Ley de Participación Popular se democratiza los recursos, parte de los recursos que maneja el municipio, porque no existen ciudadanos de primera, ni segunda, ni tercera, sino que por cada ciudadano se asigna un monto que tiene que ser invertido por parte del municipio y obviamente también con la autorización de las OTBs en que se van a invertir ellos. Donde más se requería la necesidad de contar con recursos económicos para llegar a poder generar políticas públicas locales eran precisamente en los municipios más pequeños. Recibimos con mucha alegría la formulación de la ley de la participación popular, donde gracias a eso ahí se han hecho muchas obras con gente bastante responsables. Entonces los recursos por primera vez fueron administrados desde las propias comunidades, desde los propios municipios, y empezaron a construirse escuelas, postas sanitarias, plazas, centros culturales, caminos vecinales. Nosotros hemos visto el efecto desde el 92, cuando llegaban $87.000, creo, para todo Pando. En 3 años se ha triplicado en $293.000 más o menos para todo el departamento. Llegaron los recursos frescos y los pueblos empezaron a desarrollarse, a crecer, a hacer escuelas, en el tema de la educación, a hacer hospitales, en el tema de la salud, en el tema de la infraestructura, a tener calles asfaltadas, calles enlosetadas, a tener mejores servicios básicos, a tener alcantarillado. Entonces se ve un cambio profundo. Y esta reforma permitió que la inversión municipal, que apenas representaba un 3% del total de la inversión pública, pase a representar en 1 año y medio más de 1/3 del total de la inversión pública. Nos hemos dado cuenta de la importancia de cómo administrar el territorio en primera instancia para que los 10.000 habitantes que se tiene este municipio tenían los servicios, la urgencia de dotar todas las necesidades básicas. Hemos planificado todo ello y para el año 2009 ya habíamos cubierto casi la totalidad en la dotación de servicios de agua potable en las comunidades y este año estaríamos completando. La visión educativa, la visión de tener escuelas nuevas, son con la Ley de Participación Popular porque se transfieren estas competencias de los ministerios a los municipios. Entonces, se ven procesos importantes a través de la Ley de Participación Popular y, como le vuelvo a decir, en el departamento del Beni, yo creo que han sido vitales o importantes. El Seguro Universal Materno Infantil, el SUMI, que destina el 10% de los recursos de coparticipación, sigue siendo una huella de la participación popular, pese a que ahora no está vigente, sigue siendo y está vigente en los municipios. Otro de los elementos que hacen a la esencia de la ley fue el tema de la participación ciudadana convertida en Contraloría Social de manera efectiva. Que es otra cosa importantísima de la participación popular, que son electos los alcaldes, que son electos los concejales y por lo tanto se deben a su pueblo y el pueblo puede reclamar. Por eso tenemos la OTB, los controles sociales para que ese alcalde funcione y lleve adelante el municipio. Esto da una imagen clara que la participación popular no solo ha sido una repartija de dinero dividida entre los municipios, sino que ha tenido un efecto más profundo allá, creando un fortalecimiento municipal, creando gestión municipal. Para nosotros la participación popular fue una bendición. Realmente pudimos invertir
pudimos disponer del dinero en cosas que para el desarrollo del pueblo, en obras que realmente se necesitaban, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Mi propio municipio, que antes pertenecimos a Chacachi y recibía al año solo $100 al año. Y con la participación popular recibió más de $3 millones por año. O sea, un giro totalmente radical. Y además, no es exagerado decir, de que si no era participación popular, Bolivia no hubiese tenido un presidente de origen indígena como Evo Morales. El MAS, los líderes del MAS y Evo Morales han sido criaturas del proceso de participación popular. Lástima que lo desvíen a un sendero autoritario y no a un sendero democrático como era el criterio original. Es decir, la participación popular cambió la historia de Bolivia. Se podría decir quizás en un 70%, en mi perspectiva, de que sí se ayudó un poco a generar políticas de desarrollo en los municipios, principalmente rurales, en provincia de nuestro país. La participación popular ha permitido un fortalecimiento municipal tanto en la gestión municipal como en la recaudación de recursos. Un claro ejemplo es que entre el 92 al 2002 más o menos, que ha tenido ya efecto la participación popular, los recursos propios generados por los municipios se han disparado de casi $87.000, que eran de todo el departamento, a más de $350.000 solo en recursos propios. Pero el tema fundamental de esta ley tiene hasta un carácter técnico en el tema de la diagramación de políticas municipales. Hay un tema social que es la inclusión de ciudadanos en la toma de decisiones, y también hay una esfera política. Esto ha permitido especialmente que los municipios de provincias tengan una mayor incorporación en las decisiones. Mi persona es producto de la participación popular, porque si no hubiera existido esta posibilidad de poder participar en la política a través de las organizaciones territoriales de base, podemos imaginarnos de que no hubiera estado yo en este momento siendo autoridad administrando este territorio que se llama municipio de San Juan. Fue un acierto porque comenzó el pueblo a tener mejor movimiento económico, porque es un efecto, el turismo es un efecto multiplicador, ¿no? Resulta que al venir a invertir ya en restaurantes, hoteles, incluso tenemos un hotel 5 estrellas, generó empleos. Entonces es una revolución en democracia, porque efectivamente no tiene violencia, no tiene muertos, es seductora, se construye todos los días, no se hace con poses demagógicas, con actitudes grandilocuentes, no propone arcadias historicistas, como suele ocurrir con las revoluciones, sino simplemente de manera modesta, con la posibilidad de generar un proceso de inclusión democrática. Es la primera ley que reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y las relaciona para que puedan interactuar con los gobiernos municipales descentralizados. Fue la primera ley que incorporó la discriminación positiva con el género. Fue la primera ley en Bolivia que incorporó la diferencia de hombre y mujer, incorporando a ellas y a ellos, ciudadanos y ciudadanas, como un elemento real y efectivo de nuestra relación, de nuestra convivencia. Entonces la participación popular también ha tenido un efecto social en la educación, y creo que ha sido la herramienta principal que ha permitido fortalecer a la que ahora ya tenemos en mayor crecimiento, que es la Universidad Amazónica de Pando. Porque la participación popular ha creado una demanda de profesionales en todo el departamento.
la ley de participación popular daba la posibilidad de poder participar activamente en la política, y es que hemos iniciado los trámites para ser municipio. Fue varios años después, en el año 2001, cuando se aprueba como municipio, como cuarta sección de la provincia de Chilo, y recién en el año 2005 empieza a funcionar como municipio. La ley empezó a realizarles una provocación a los partidos políticos también, porque multiplicó los puntos sobre los cuales los ciudadanos empezaban a actuar con responsabilidad en relación a su propio futuro. Bueno, yo creo que lo que estamos hablando en este momento del tema de que hay plata es el resultado de la participación popular. Sería imposible suponer que la transferencia de competencia y de recursos a nivel de gobernaciones y a nivel de municipios o de comunidades hoy pudiera volverse hacia atrás y suspenderse esas competencias y suspenderse la transferencia de los recursos. Ya con el MNS, conducido por Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando discutimos la alianza, el 92, este fue uno de los puntos que les planteamos. Y fuimos escuchados, le dieron un análisis muy profundo, y ahí comenzaron las ideas de lo que después se va a llamar ya participación popular, como un proceso de no solo de descentralización fiscal financiera, sino también como un proceso de entrega de poder político a organizaciones de base. Constituye un acto de valentía solo mencionar que en esos días el que liderizó este proceso fue el expresidente Sánchez Lozada, junto con el expresidente Víctor Hugo Cárdenas y junto con un equipo de gente muy valiosa y que pasará a la historia como habiendo contribuido a Bolivia sin buscar beneficiarse ni económicamente ni políticamente de esa contribución. Pero no sería justo desconocer dos cosas. Una, la amplitud, la visión con la cual el presidente logró llevar adelante una política de esta naturaleza, una acción, una definición política de esta naturaleza, por un lado. Y por otro, la libertad de creación, la libertad y la independencia creativa que permitió que puedan desarrollarse acciones como las que estamos comentando en este momento. Y que sin el MNR, sin la visión finalmente del partido, en esa lógica, pues hubiera tenido dificultades, hubiera exigido lo que es habitual en la política boliviana, una militancia cerrada, un juramento de obediencia, un sometimiento al liderazgo. Y creo que las dificultades políticas en Bolivia son de naturaleza cultural. Por ejemplo, cuando hablamos de un cambio en el inconsciente colectivo, hay la idea de que todo cambio estructural trae violencia. La ley de participación popular es un ejemplo de que eso no es cierto, de que es posible llevar adelante cambios en democracia, de que es posible seducir, no violar, para seguir utilizando el aforismo de Sánchez de Lozada. Esa lógica de racismo, de odio, en esa época fue abordada con un espíritu de transformación y de cambio pacífico, con recursos, con mecanismos mucho más nobles, mucho más comprometidos con el país y con todos los bolivianos. Fue un proceso difícil
Fue un proceso complicado porque también había mucha desconfianza, mucha susceptibilidad. Había gente marchando en las calles diciendo esta es una ley maldita, nos oponemos a ella, porque quizás no estaban conscientes cabalmente de los beneficios que iba a traer. El feroz opositor de esta medida ha sido Condepa. Don Carlos Palenque, Mónica Medina, sus alcaldes, los alcaldes del Alto y Mónica Medina en La Paz han sido los primeros y feroces opositores de esta medida, aunque años después, me consta, tuvieron que reconocer su error, no todos, pero en política ocurren estas cosas. La participación popular, quizás en el ámbito negativo, el que la gente se haya acostumbrado a que tienen que recibir recursos per cápita, ¿no? Yo en mi comunidad somos 100 y cada año nos llega 10.000 o 15.000 y con eso voy a pelear al POAI para pedir un proyectito. Mal llamada esa época con calificativo por la gente que perdía sus espacios políticos y económicos, que eran los empresarios privados y los que detentaban eternamente el poder, y llamaron las leyes malditas. Yo creo que es una de las leyes más benditas de Bolivia, y es muy difícil que la traten de suplantar siquiera, porque realmente ha traído beneficio a toda la población, a todos los departamentos, a todos los lugares. Yo creo que no le han dado el instrumento necesario, esas herramientas para aplicar de la mejor forma la 1551, ¿no? Actualmente vemos un grado de corrupción muy alto en los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque no hemos aplicado muy bien esa ley. Obviamente todo lo que está pasando ahora está sobre esa ley, no está nada diferente. Tenemos una nueva ley de gobiernos autónomos municipales. Casi es una recopilación de muchos artículos de la 2028, que nace también amparado en la 1551. Yo creo que sería importante que hoy en día las OTBs podrían jugar un rol de control en el tema ambiental y hacer una programación junto con el municipio en sus barrios, en sus zonas, en su marco de acción sobre el tema del medio ambiente. La falta de liderazgo político en los municipios rurales principalmente. El hecho de que vivamos ahora unas elecciones, la siguiente gestión, en vez de avanzar, siempre termina siendo un retroceso de unos 2 o 3 años atrás. ¿Por qué? Porque las autoridades electas, lamentablemente en la mayoría de los casos, son dirigentes de asociaciones, de organizaciones sindicales que lamentablemente no cuentan con este proceso previo de aprendizaje de una ley 1178 que hacen al quehacer de la gestión municipal hoy en día. Yo creo que este municipio ahora, hablando del tema tanto de cercado, ha sido una gestión donde hemos recibido bastantes recursos de lo que son la participación popular, es donde más plata nos ha llegado para realizar nuestros POAs. Pero el tema de presupuesto hay, pero el tema de avance, de obra, de gestión es pésima. Pero hasta la fecha más es lo que se ve lujos y lujos en los barrios, en las provincias donde las alcaldías se dedicaron a comprarse autos Mitsubishi, computadores, todo, pero las provincias no han avanzado en el asunto de servicios básicos y educación, que seguimos en lo mismo. También he tenido dificultades mucho en tema político, que gracias a Dios he entrado como parte orgánica nominada por la organización social, no políticamente. Entonces, al entrar mencionada por la organización social, la parte política se molesta, pero así mismo hemos ido triunfando, pero problema sobre problema, así muy duras penas la gestión he terminado y ahora estoy como concejala viendo en esa situación de que las mujeres no podíamos trabajar tranquila, pero yo decía de que si aquí como subalcaldesa nomás no me dejan trabajar tranquila, entonces quisiera ser concejal. Entonces ahora mismo veíamos y tenemos la experiencia de que hay planificación a simple demanda. Todos demandan, pero sin una visión. No vemos en municipios que están haciendo grandes coliseos cuando no tenemos un jugador en una liga, por ejemplo, ¿no? O hacemos una serie de sedes cuando ni siquiera tenemos reuniones constantes en los municipios, ¿no? Entonces hay algunas cositas todavía que tenemos que fortalecer en el marco normativo, ¿no? Entonces hay que crear un mecanismo de fiscalización para el tema de sobreprecios, y que si bien la plata no reciben los dirigentes, pero hay un sobreprecio y esa plata tiene que ir a algunas personas que se están beneficiando con esto.
Incluso en el equipo inicial que diseñó este trabajo, había gente ciertamente del MNR, pero había gente independiente y estábamos los cataristas. Y en esto hay que destacar el mérito de esa conducción. Yo recuerdo al presidente Sánchez Lozada que se interesó mucho en este tema, le puso mucho interés, le dedicó varias horas, encargó a Negro Romero, a Fernando Romero, la coordinación del equipo técnico de trabajo que diseñó las ideas centrales del proceso de participación popular. El presidente Sánchez Lozada cumplió un papel de liderazgo en todos los temas que le tocó administrar durante su primer gobierno en el que tuvimos relación. Y este no era una excepción respecto a esa forma de actuar y de llevar adelante su presencia. Por eso señalaba como una virtud excepcional el que se nos haya permitido trabajar en la primera gestión de gobierno de Sánchez de Lozada con un grado de independencia que inclusive tuvo un costo político interno para el presidente, pero que al final significó un avance democrático sin precedentes para Bolivia. El MNR logró con la Revolución del 52 y con este proceso que se denominó el Plan de Todos, abrir un espacio de participación ciudadana a todo el país en el que permitió que personas como los que trabajamos en la ley y luego en el proceso de participación popular no tengamos la obligación de jurar al partido y estar sometidos a una disciplina partidaria. Sí estábamos comprometidos con un proceso que llevaba adelante el entonces presidente Sánchez de Lozada y con una propuesta que estaba expresada en el Plan de Todos. Entonces, yo diría que las ideas se gestaron mucho más antes y la habilidad del MNR, de la dirección del MNR desde ese tiempo, encabezado por Sánchez Lozada y del movimiento catarista, ha sido traducir esa demanda popular en una propuesta que se llamó participación popular y que ha cambiado la historia del país. Entonces, creo que hay que reconocerlo, la historia lo va a reconocer y una vez que todas las pasiones políticas de hoy en día se borren, pues se hará un balance de lo que significó esta medida, los cambios que verdaderamente trajo y cómo benefició a todos los bolivianos, cómo incorporó a los compatriotas de origen indígena a la ciudadanía plena, con los medios para ejercerla, porque una cosa es declarar líricamente algo y otra cosa efectivamente hacerlo. Prácticamente la política de participación popular creo que ha sido un momento histórico, un momento en que Bolivia empezó realmente a trabajarse desde las bases, desde las comunidades y desde los municipios, y ha sido un acto histórico para la historia de Bolivia. La participación popular todavía es un proceso inconcluso, pero sí ha tenido efecto en varias mancomunidades que han hecho muchos proyectos concurrentes, y un claro ejemplo de que hasta ahora está funcionando es la asociación de municipios, ¿no? En este caso de Pando, que hay en todo Bolivia. La participación popular es una realidad del pasado, del presente y del futuro. Lo que este gobierno sensatamente debería haber hecho es potenciar las posibilidades, las virtudes del proceso de participación popular, ajustar y reajustar los defectos, que ciertamente los tiene, ¿no? Y completar tareas pendientes. Y en este momento lo que podemos hablar es de un proceso desencadenado por la Ley de Participación Popular. Lo que quiere decir que no se trató solo de un acto legislativo o de un acto administrativo o de una decisión política del gobierno, sino que al responder a una necesidad desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de demanda, de necesidad social, ayudó a desencadenar y a abrir todas las posibilidades que eran necesarias desarrollar para que este país alcance un proceso de consolidación de la democracia, porque ese era el objetivo de la ley. La disciplina de la población ha sido importante para que puedan entender de que las cosas tienen que coordinarse, y se ha hecho énfasis en el tema de educación. Si bien los recursos económicos y la
del presupuesto que manejamos en el municipio es bastante baja, pero creemos que hemos logrado consensuar, concertar para priorizar, para que hoy tengamos esos servicios básicos cubiertos. Pero reitero, creo que la planificación es importante y la permanente participación y control social que ha existido desde su inicio. De aquí adelante podemos esperar que haya transformaciones de verdad en el manejo de los recursos públicos, ¿no? Actualmente se está volviendo a centralizar y mucho el recurso económico del Estado, porque tenemos una serie de normas que ya no les permiten manejar como que con una visión, ¿no? Entonces les dicen tú tienes que hacer y manejar y gastar el recurso de esta forma. Hay una lista de temas que podrían ser considerados como dificultades, los temas de límites, los hay todavía entre departamentos, entre municipios, los temas productivos específicos de cada lugar, pero estamos frente a un enriquecimiento que ha servido de referencia, primero dentro de Bolivia, en un intercambio de experiencias horizontales. Bolivia sigue siendo un referente a nivel internacional, sigue siendo el país de mayor transferencia de recursos y de competencia a niveles locales. Es el que ha desarrollado los mejores instrumentos conceptuales, teóricos, de gestión pública para facilitar a la gente la posibilidad de desarrollo. Es el país que todavía mantiene liderazgo en temas como los vinculados al desarrollo económico local, a las ferias productivas. En este país hemos logrado que la producción se convierta en fiesta. Estas son las ferias del queso, de la chachairú, de la leche, de la piña, de la cebada, de la soya, de la quinoa, y lo vamos multiplicando en todo el país. Este es un país que todavía sigue teniendo a nivel del sistema interamericano la mayor cantidad de municipios mancomunados, para decirlo de alguna manera. Es el principio de la autonomía, porque si vemos claro, ahí se derogan recursos, se llevan recursos a los pueblos y los pueblos empiezan a tener autonomía propia de desarrollo. Planificación. Nosotros cuando hemos iniciado, tanto administrativamente hemos desarrollado todo lo que son los reglamentos del subsistema de SAFCO, por ejemplo, para tener una administración ordenada. Pero al mismo tiempo, la planificación participativa, que siempre ha sido normal para nuestro trabajo, la debida orientación para que podamos explicarle la importancia de hacer primero el piso y después la pared y el techo, y no empezar del techo para después construir el piso. Y vemos en el último rincón de un municipio, encontramos un avance pero extraordinario, con calles pavimentadas, con servicios básicos, en fin. El desarrollo de lo que desencadenó la ley y hoy el proceso de participación popular lo podemos ver claramente en líneas de trabajo que el Estado boliviano hoy asume como absolutamente válidas, como propias y como parte de este enriquecimiento de nuestra democracia. Es imposible hablar en este momento de desarrollo sin la presencia orgánica de gobiernos municipales. Muchos de los programas que el gobierno sostiene en este momento tienen como base de trabajo a los gobiernos municipales, a los alcaldes.